Gracias por venir. Voy a tratar de hacer lo más sintético posiblemente porque todo lo que se va a exponer es bastante discutible y controversial. Agradecerles primero la paciencia para poder escucharme, y lo segundo es que obviamente lo que les decía, por favor pongo énfasis en que todo lo que yo voy a plantear tiene obviamente discusión, y la segunda parte de este encuentro es precisamente esa parte de debate y discusión. Sin embargo, presupongo que todos los que estamos aquí somos aymaras, o por lo menos nos identificamos como aymaras, porque si no estaríamos viendo fútbol, ¿no? Entonces, presuponiendo eso, precisamente voy a empezar con un punteo de lo que yo veo que puede ser la teoría de lo que es el nacionalismo aymara, ¿no? Se basa sobre 6 premisas que he logrado plantear, y son precisamente la confluencia del indianismo-catarismo, la premisa racional y lógica del nacionalismo aymara, el nacionalismo aymara como pasado y presente común, el nacionalismo aymara como futuro común, y finalmente la nacionalidad más allá de la lengua. Sobre estos 6 aspectos voy a tratar de poder plantear algunas cosas muy rápidamente, y lo que quisiera empezar es con una frase. A pesar de que nosotros hemos sido los propulsores de Fausto Reinaga mucho tiempo, sabemos que tiene muchas contradicciones, y hay una de las frases que él tiene en sus libros que me gusta mucho, y se refiere, por eso les decía, si todos somos aymaras, a esto, y abro la cita diciendo: yo tengo el derecho de decir la verdad en forma directa, cruda, cara a cara. ¿Qué es esto? Una procacidad. ¿Qué es procaz mi estilo? No escribo para los oídos hipócritas del cholar, yo escribo para los indios, y los indios necesitan una verdad de fuego. Entonces me encanta mucho esto porque precisamente me permite decirles las cosas como son, ¿no? Y creo que podemos llevarlo a 10 consecuencias, ¿no? Bueno, sobre el indianismo-catarismo ya dijeron gran parte. Simplemente voy a asumir 2 cosas importantes. Uno, la primera, que nosotros como nacionalistas aymaras que estamos trabajando, tratamos de darle continuidad histórica a lo que es el indianismo y catarismo, ¿no? No se trata de eliminar lo que ya hubo, sino de rescatar lo que puede ser rescatable, y desde ese punto de vista hay un indicio muy importante en el indianismo y en el catarismo, si ustedes habrán leído. Por si acaso, igual como dijo Pablo Mamani, el indianismo y el catarismo son la única literatura, aparte del indigenismo que tiene otra intención, que hable sobre el indio o el aymara propiamente. Otra no existe. Por eso la tomamos muy en cuenta. Entonces, volviendo al punto, es que el indianismo y el catarismo hablan sobre el indianismo. Fausto Reinaga habla sobre el quechua aymara, y el catarismo, Fernando Untoja, por ejemplo, habla del aymara quechua, ¿no? Para calificarlo con. Hay una interesante coincidencia, pero lastimosamente ni uno ni lo otro se animaron a plantear el nacionalismo aymara como tal. Hay indicios interesantes, pero ninguno de sus textos plantea el nacionalismo como tal, y pueden corroborarlo. Entonces, eso también nos va a llevar a que nosotros mismos seamos autocríticos, porque probablemente por estrategia o quizás por temor muchas veces no decimos las cosas como son, y eso retrasa nuestro proceso de liberación, ¿no? Bueno, en el caso del indianismo, precisamente es lo que vamos a rescatar, esta teoría de la liberación, que tiene un largo alcance en varias perspectivas. Y en el caso del catarismo, yendo un poco por el pragmatismo que se ha caracterizado en el catarismo, en sus varias facetas, entre los indianismos y catarismos, lo que vamos a rescatar es este planteamiento de hegemonía colla, que es precisamente una visión bastante pragmática, contemporánea, hasta coyuntural, de lo que puede ser el aymara. En síntesis, estas posiciones son interesantes, pero todavía siguen quedándose en la negación. Como les decía, si puede ser estrategia o puede ser por temor, pero están todavía en la negación. Pasamos a la segunda premisa, que es importante, la premisa racional y lógica sobre el nacionalismo aymara. El nacionalismo aymara, más o menos desde el 90, incluso antes, ya se había planteado como una posibilidad. Los mismos indianistas y cataristas ya lo habían planteado. Lo de malo, o quizás la parte negativa, o quizás la flaqueza, es que no se animaban a plantearlo o a fundamentarlo de una manera racional y lógica, sino que lo hacían más por emotivismo, sentimiento. Yo soy aymara y qué, lo mismo que yo soy indio y qué, ¿no?
Sin embargo, lo que tratamos de hacer ahora nosotros con el nacionalismo aymara es precisamente darle esta fundamentación racional lógica a partir de otros elementos que tienen que ver precisamente con el elemento conceptual y también con el elemento factual, es decir, revisar nuestra realidad tal cual, ¿no? Pasando precisamente a ese aspecto, es que el nacionalismo aymara y la determinación de las naciones, si ustedes revisan conceptualmente, siempre ha habido una caracterización de lo que puede ser la nación, la conceptualización. Territorio común, lengua común, prácticas culturales comunes y obviamente, desde luego, algunos otros elementos muy característicos. Hagamos la revisión si la nación aymara puede lograr esto. Si nosotros revisamos las prácticas culturales en común, por ejemplo, la historia, hagan un recuento general. Tupac Katari, Zárate Vilca, los caciques apoderados, Laureano Machaca, el indianismo catarismo, Felipe Quispe y incluso Evo Morales, aunque no nos guste, todos tienen algo en común, todos son aymaras. Y hay un elemento unificador, porque todo ese devenir histórico ha influido decisivamente en este contexto. A diferencia de otras culturas que sí existen, sí son importantes, pero no han tenido la trascendencia que la aymara ha tenido. Y ustedes pueden revisar histográficamente todo aquello en sus últimas consecuencias, como les digo. La otra cosa importante acerca de la lengua, no voy a introducirme mucho porque mañana tenemos precisamente una mesa de lengua y lingüística, pero desde luego es un elemento muy importante a partir del cual podemos constituir pensamiento, porque lengua está muy vinculado con pensamiento, y eso con una concepción del mundo, etcétera, etcétera, o lo que puede llamarse filosofía. Y desde ese punto de vista, tenemos también una lengua que nos identifica y de hecho está viva en nuestro contexto y en los otros contextos que a pesar todavía que son más allá de Bolivia, porque el nacionalismo aymara está más allá de Bolivia. En Chile todavía se habla reducidamente aymara, en Perú se habla aymara y en el norte de Argentina también se habla aymara, aunque reducidamente. Y aquí ni qué decir. Bien, ahora por el otro lado, tampoco voy a entrar en debate, pero voy a mencionarlo. Hay un elemento que siempre ha sido característico de lo que puede ser el colonialismo, porque es lo que nosotros sufrimos generalmente, y es la cuestión del fenotipo, la raza, lo racial o lo étnico, como ahora se ha puesto de moda para evitar discutir el tema, ¿no? Como no podemos resolverlo, lo diremos étnico, porque así suena menos feo que raza y racial. Entonces, ese elemento también es importante porque es constitutivo del el racismo y la raza es constitutivo del colonialismo, y si nosotros no lo tocamos, definitivamente estamos evadiendo el problema y de manera central. Y nosotros tenemos esa característica que puede tener incluso, como decía, algunos elementos que pueden proyectarse estéticamente incluso, es importante. Yo, por ejemplo, he sacado recientemente un trabajo que se llama Cara de Llama, Cara de Condor, como un intento de poder caracterizar la estética corporal de la aymara, que es lo que no estamos trabajando, por cierto, falta mucho. Por el otro lado, el territorio común, como ya les mencionaba, nuestro mapa está ahí. Lo que quiero mencionar es que de nuestro mapa, que es más allá de Bolivia y que no solamente incluye el occidente, sino que tiene territorios diversos, se divide en 3 territorios. El territorio ancestral, el que ya conocemos, por cierto, a partir de una propia elaboración, no, por ejemplo, a partir de los trabajos de Terés Bourse Casarne, que por lo general es a lo que se reducen nuestros trabajos de percibir lo que es lo aymara, sino a una percepción y una reconstrucción propia. Luego tenemos, aparte del territorio ancestral, un territorio de expansión, que le da mucho sentido. Ahí creo que se mencionó ya Untoja, que por ejemplo habla de la hegemonía colla en toda Bolivia, que sería la parte oriental, donde también hay aymaras y con una capacidad pujante económica sobre todo. Y luego tenemos los enclaves que ustedes saben, ¿no? Tenemos en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Santiago, etcétera, etcétera, que igual mantienen sus prácticas culturales y desenvuelven a partir de eso una posición, incluso política, que falta potenciar. Bien, ese es el pasado y el presente en común. Y bueno, lo que falta precisamente ahí es ver, y ahí es lo que estamos proponiendo, es que nuestro nacionalismo tenga la perspectiva de autodefinición y sería el futuro en común. Es decir, hemos sido aymaras, somos aymaras, queremos seguir siendo aymaras. Y desde esa perspectiva, obviamente lo que necesitamos es la autodefinición, que es fundamental, y ver, digamos, la posibilidad de proyección. Ya se hablaba de la proyección. En ese sentido, por ejemplo, es ineludible
a pesar de que puede ser discutible entre lo que puede ser lo universal y lo particular, que es una discusión falsa, porque el hombre, el humano, siempre ha sido universal y particular a la vez. Nunca ha sido ni muy particular ni tampoco universal. Ambas cosas son extremos que no se logran alcanzar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la identidad es una necesidad humana. Finalmente, si no podemos ser los aymaras o quechuas, podemos llamarnos adoradores del vaso o del celular, yo qué sé, vamos a asumir siempre una identidad de cualquier índole. Eso es característico del hombre, por eso se dice que es gregario, ¿no? Ahora, por el otro lado, la otra cosa fundamental es que tendríamos que ver que la manera de organizarse en el mundo contemporáneo es en naciones-estados, no existe otra nación, aunque queramos dividirlo en clases sociales o queramos dividir en organizaciones económicas transnacionales, todavía la nación y el Estado tienen su importancia, y a partir de lo que ustedes conocen de los movimientos que se están dando en Estados Unidos, Inglaterra y otros similares, aquí también, hay un retorno a lo que pueden ser las naciones porque precisamente es necesario y no se puede evadir. No voy a entrar en debate, como mencioné. Y finalmente lo que es contextual a nosotros. ¿Qué más puede ser Bolivia si no es aymara? Si el aymara ha definido históricamente, si tiene capacidad lingüística, políticamente, etcétera, etcétera, ¿qué más puede ser Bolivia? Les transmito la pregunta. Bueno, vamos entonces al quinto elemento, que es precisamente el de la nacionalidad más allá de la lengua. Muchas veces las características, por ejemplo, de la lengua han determinado las naciones. Por ejemplo, Alemania, que se habla alemán, francés, lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una dislocación por la colonización, ¿no? Tenemos un lenguaje que estamos hablando ahora, que es obviamente de colonizador, y nuestra lengua se practica, pero de manera subterránea. Sin embargo, a partir de eso hay otros elementos, otras historias políticas que nos muestran que la lengua no es un determinante de la nacionalidad. Podemos tomar, por ejemplo, el ejemplo de Suiza, la misma Alemania, que tiene una diferencia dialectal que nosotros mismos tenemos, y a veces, por ejemplo, tenemos la equivocación de decir que Hachacarangas es una nación, sabiendo que en realidad solo es una variación dialectal, o Pacajes es una variación dialectal también, pero nosotros consideramos como nación, por ejemplo, lo que conciben por lo general los de Conamac. Ahí, por ejemplo, hay una falta de interpretación de identidad con claridad y proyección política. Entonces, en ese sentido, precisamente como decía, el colonialismo ha hecho que no veamos bien las cosas claras en cuanto a la lengua como determinante, pero es fundamental. Otra cosa importante a mencionar sobre la lengua es que, desde luego, obviamente sería un error y también no considerar la historia, ¿por qué no estamos hablando ahora aymara? Pues definitivamente porque somos presas todavía del colonialismo. O sea, si hubiera un Estado nacional, una nación-estado, dependiendo de la circunstancia, desde luego que deberíamos hablar aymara, pero estamos en un estado boliviano donde todavía se niegan estas cosas, entonces obviamente y lógicamente es difícil exigir este rasgo, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas como son. Finalmente, la nacionalidad deberíamos verla de acuerdo a las características. Eso es lo bueno de las teorías nacionales. Las teorías nacionales se acomodan a las características de cada grupo social. No es el mismo nacionalismo del alemán, del italiano, del norteamericano, etcétera, tienen sus variaciones. Y probablemente nosotros, al construir nuestro nacionalismo, tenemos que darles características específicas para resolver cosas muy específicas también a nosotros. Bueno, y finalmente, desde esa perspectiva, lo que deberíamos es asumir cómo vemos este nacionalismo un poco más allá de lo que puede ser la vulgaridad de todos los días, lo cotidiano, sino verlo en un sentido de poder proyeccionar como alma del pueblo, como lo más profundo, como la raíz, que precisamente es lo que tiene mayor alcance. Se pierde un poco en la generalidad, pero es por donde podríamos apuntar a ver, digamos, este criterio de lo nacional a largo plazo. Y también, por el otro lado, de la pluralidad en la unidad, ¿no? Que son dos elementos irrenunciables contemporáneamente para hablar del nacionalismo. Y finalmente, para ya no cansarlos más, voy al sexto elemento, que es precisamente todo este conjunto que les estoy planteando. Obviamente es una reorganización y planteamiento que en estos años hemos venido discurriendo a través de debates, etcétera, etcétera. Y bueno, yo concluyo con algo muy particular, lo he explicado ya precisamente. Este nacionalismo aymara tiene una base fundamental, o que puede ser un grupo elitario. Yo lo he llamado aristocracia aymara. Y este nacionalismo aymara no puede competir si no tiene una aristocracia aymara, porque lo primero, cuando vino el colonialismo, lo primero que se perdió, cuando se invade de una nación a otra, lo primero que se elimina es la élite política, social, cultural, científica, como puedan denominar. Y eso es lo que nosotros, lo primero que hemos perdido. Y no tenemos hasta ahora.
lo único que hacemos es resistir, como a los izquierdistas y a los anarquistas les gusta, ¿no? Resiste, pero no hay cuando nos afirmemos, y es lo que deberíamos hacer. Entonces, desde esa perspectiva, yo he caracterizado bajo igual otros seis lineamientos que son igual bastante discutibles, que este colonialismo nos ha cerrado y deberíamos superar con esta aristocracia aymara, y vinculado obviamente al nacionalismo. Es obviamente el problema de la interiorización, inferiorización y negación, el de la alienación, el síndrome de Estocolmo, es decir, que nosotros a veces ni siquiera nos afirmamos, amamos a nuestro opresor, muchas veces pasa eso. Luego tenemos el problema también del mito de Sísifo, es decir, el aymara siempre sube, está por llegar al poder y luego de repente lo hemos arruinado, lo hemos podido y bajamos otra vez. En toda la historia del aymara es así, ¿no? Quizás en los otros pueblos también tenga la misma constante, pero en el caso nuestro se ha dado así. Y finalmente, obviamente, lo que les decía es, deberíamos pasar del resiste, tomando al mismo tamaño que dicen, ¿no? Resiste, persiste, al más al persiste y a la afirmación, que es fundamental. Ahora bien, esta aristocracia aymara, ¿qué es lo que debería ser? Aristocracia aymara, por si acaso, más allá de las críticas de izquierda y por lo general los estereotipos y prejuicios que nos manejamos, significa el gobierno de los mejores, nada más que eso. Entonces no tiene, digamos, alguna carga negativa que pueda otorgarse. Tiene dos cosas fundamentales que hacer esta aristocracia aymara. Uno, primero, a partir del diagnóstico que les mencioné, es la capacidad de administrar y disputar el poder. Todos nuestros grupos, ¿por qué nunca hemos llegado a poder asumir el poder? Porque siempre nos ha faltado esta capacidad de administrar y manejar el poder. Lo que está sucediendo ahora también. Eso es fundamental. Entonces, necesitamos este entorno social político que pueda concebir eso. Lo segundo es que también tenga la capacidad de concebir la libertad. O sea, ahora a nivel general podemos hablar, sí, soy libre, no soy libre, digamos, es el sentido más lato de la palabra. Pero si concebimos a largo alcance la libertad, se necesitan elementos muy concentrados, tiempo, pensarlo, para poder ver cuál es el tipo de libertad que queremos, cómo queremos esta libertad y de qué manera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de conglomerado social que pueda pensar la libertad tampoco lo tenemos. Y eso está vinculado directamente con algo fundamental. Nosotros mismos sabemos que la aymara tiene muchas potencialidades, pero también como aymara sabemos que tiene muchas negatividades. ¿Quién se encarga de poder plantear una crítica y poder renovar estas cosas negativas y tal vez volverlas positivas? Es precisamente un grupo social elitario que pueda pensar en cuestiones elevadas de cultura. Para sintetizar, de lo que se trata es que en vez de estar reproduciendo, porque hemos perdido este grupo social, ¿qué hace una aristocracia aymara? ¿Qué hace una aristocracia de cualquier sociedad? Crea cultura. Lo que hemos hecho nosotros en estos 500 y algo más de años es, por la colonización, solo reproducir, solo resistir. De lo que se trata ahora es de producir cultura, que es fundamental. Y desde esa perspectiva, la aristocracia aymara lo que tiene que hacer, porque por ejemplo tenemos una burguesía aymara emergente, pero esa burguesía aymara emergente no tiene la capacidad de concebir esto porque se ve muy condicionada por los elementos educativos, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen y que no lo alcanzan. Lo que tiene que hacer finalmente esta aristocracia aymara es precisamente crear cánones culturales que no tenemos. No tenemos referentes culturales que nos puedan ayudar a constituir esto, como decía también las culturas. Y finalmente a mí me gusta mucho, también otra vez voy a terminar con Fausto Reinaga, hay una cita de él que dice, abro la cita y dice, y levantó el vaso Borgias, concluye, yo bebo esta última copa de mi vida por aquel discípulo mío o no, que después de mi muerte dé el primer paso adelante. El más grande homenaje a los hombres guías consiste en continuarlos. La consagración, la deidificación momifican y la vida no es una tumba. Yo también, como Borgias, cuando llegue el último instante, levantaré la copa de mi vid, como copa burbujeante de vino inca, líquido y solis, luz cuajada, por aquel indio Amauta que después de mi muerte de él dé el primer paso para adelante, por aquel indio que después de mi muerte me supere en conciencia, pensamiento, pasión, acción, para edificar sobre los escombros de esta comunidad boliviana.
Fausto Reinaga, 1970. Entonces quiero concluir con esta parte. Mientras algunos se dedican a poder recordar 50 años del indianismo catarismo y ver los recovecos de Fausto Reinaga, era feo, bonito, nosotros estamos planteando, esperamos que no hayamos defraudado a Fausto, aunque nos equivoquemos, pero estamos proponiendo algo. Gracias.